Buenos días, hermanos. Había leído una noticia en mi celular de la que están llenos los hospitales por COVID, por influenza, por varias cosas, y ahora más lo entiendo. Yo viví esta semana que estuve en Monterrey la enfermedad de Mari, aunque estaba lejos. Tuve mucho contacto con ella por causa de cosas del trabajo, cosas que tengo que ver con Mari, y tuve contacto con ella y la oía después de 3-4 días todavía con la voz mal, y ahora entiendo, ¿no?, que están enfermos nuestros hermanos, la familia Valverde y también pues la familia Aguilar Valverde. Pues vamos a orar por ellos y por orar por la predicación. Padre, gracias te damos por este día que tú permites que hoy estemos aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy será predicada tu palabra. Te pedimos que la bendigas y que llegue a nuestro corazón y pues provoque los cambios que ha de ser necesarios. También, Padre, queremos pedirte por la familia Valverde, por los Aguilar Valverde, por Mari, por Brenda, que también han estado enfermas. Padre, que tú obres en sus cuerpos, las ayudes, los sanes. Anita, Ana, sobre todo, Señor, que tú obres en su cuerpo y la restaures, la hidrates de nuevo, Señor, y que tú obres en su vida y en la vida de las niñas, y bendice, Señor, sus corazones, y ayúdanos a estar confiando y dependiendo de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el domingo pasado estábamos viendo cuál es la verdadera circuncisión, y vimos que la verdadera circuncisión no confía ni tiene confianza en la carne. Aunque ciertos hombres habían venido a Filipos y ellos decían que todos los santos debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés si iban a ser salvos. En la versión la Biblia de las Américas, nueva versión de la Biblia de las Américas, el versículo 2, donde ustedes tienen, ¿cómo dice al final? La mutilación, ¿perdón? El versículo 2 al final. Mutiladores del cuerpo. Aquí en la Biblia de las Américas dice así: cuídense de la falsa circuncisión. Entonces esos hombres tenían confianza en la carne, y justo lo que la verdadera circuncisión no tiene, como nos comentaba nuestro hermano Vicente. Ahora Pablo está a punto de tomar su lugar y junto a esos hombres y compararlo con sus propias credenciales que las de ellos. Estos hombres se sentían, para dar estas órdenes de cuídense, de poner instrucciones a ellos, pues lógicamente se sentían que eran personas especiales y que sabían realmente lo que se tenía que hacer. Pero Pablo aquí viene a hacer una comparación de sus credenciales con las de ellos. Por eso la traducción se podría confiar también en la carne. Desde este punto de vista, el hombre tenía todo el terreno para tal confianza, los hombres antiguos. Pero el punto de vista de estos hombres judaizantes que habían venido a Filipos, ellos basaban en su confianza en lo que ellos pensaban, en su carne. Y aquí Pablo nos va a hacer un contraste. Como punto número 1 vamos a ver la confianza de la carne, en dónde debe estar la confianza de la carne. Como número 2 vamos a ver las razones de la confianza de Pablo, que Pablo tenía. Y como número 3 vamos a ver cómo es que rechaza toda esa confianza en la carne Pablo. Y hoy vamos a tener los versículos, Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7. Filipenses 3, versículos del 4 al 7, y dice así: aunque yo mismo podría confiar también en la carne,
si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué hermoso pasaje, y nos va a entender muy claramente y nos va a ayudar a comprender los logros que hemos tenido y realmente a valorarlos, si es que realmente son de valoración. Empieza Pablo aquí en la confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice yo más. Pablo sabía que él estaba más calificado para ser justificado, para guardar la ley. O sea, estos hombres se metieron con Sansón a las patadas. Y bueno, cualquier oponente legalista no podría llegar a las credenciales judías de Pablo. Y curiosamente, a menudo aquellos que promueven esta idea de la confianza en la carne son los menos calificados para tener tal confianza. Buscan ellos hacer cosas en la carne que los atraigan. Y algunos, no dudo que hayan sido ascetistas. Este nombre de ascetismo es el estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Esta prohibición puede ser abstinencias, puede ser abstenerse, y vamos a ver algunas cosas semejantes a los que sucedió en la antigüedad, a la soledad. Sabemos los monjes que buscaban la soledad. Me acuerdo, hace muchos años fuimos allá por Tequisquiapan, a una zona un hotel que se llama Yextó. Ese hotel era un monasterio donde los monjes se alejaban por completo para no tener contacto y estar en soledad por completo. Otra forma de abstenerte es la reclusión, como estos monjes también que se recluían. Otra forma de abstenerte es la pobreza, vivir en la pobreza completa. Otra forma de abstenerse es el ayuno, que son formas de variación material, pero el espectáculo público que hacen estos supuestamente hacen para ver santidad. Dice Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, ante la sabiduría humana, ante las religiones humanas, todas estas abstinencias son valiosas, pero carecen de valor alguno por completo. Y aquí me gusta cómo dice Pablo, versículo número 4. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más que nadie. Se refiere a que confiaban en la salvación que se aseguraba para el hombre, que podía experimentarse bajo la ley judía, o sea, la circuncisión. Y en este versículo Pablo reta a todos los que reclaman superioridad, porque él dice: yo tengo más razón por confiar que cualquiera de ellos, en todo ese caso. Entonces vemos aquí que Pablo a estos judaizantes los va a poner en cintura. ¿Cómo? Con las razones que Pablo muestra aquí en sus credenciales judaicas. Va a empezar con un listado de 7 relaciones judaicas
Y las primeras 4 que están enumeradas eran posesión por causa de su nacimiento, y dieran todas las razones que podía tener él en la confianza en la carne. La primera en que empieza ahí en Filipenses 3, versículo 5, es circuncidado a los 8 días de nacer. Pablo había cumplido la ley judía, ¿desde cuándo? Desde el comienzo de su vida. Desde los 8 días ya había cumplido con la ley judía. Entonces vemos aquí muy claramente este proceso de obligación para los judíos. Está en Levítico 12:3, y también Dios la instruyó en Abraham en Génesis 17, 10 al 14. Esto era una instrucción que mostraba realmente que alguien era judío en ese sentido. Pablo lo cumplió desde los 8 días. ¿Podría decirse que alguien puede cumplirlo después? Puede ser que sí, pero Pablo lo tenía desde el inicio, desde el linaje. Y segundo, tenemos aquí, dice, del linaje de Israel. Es un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por lo tanto heredero del pacto de Dios. Pablo era judío de nacimiento, y lo que se insiste en requerir adhesión a la ley judía por la circuncisión, esto habla muy claramente que invitaba a que era parte del cuerpo de Dios. No necesitaba que nadie lo invitara a entrar al pueblo de Dios, porque nació dentro de él. Entonces vemos que él era circuncidado al 8º día y era del linaje de Israel. Y en tercero vemos que era de la tribu de Benjamín. Cualquiera diría, bueno, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu... Bueno, la tribu de Benjamín era distinguida, primero porque de ahí salió el primer rey, Saúl. Segundo, porque la tribu de Benjamín se alineó junto con Judá cuando se dividió en 2 naciones Israel en el tiempo de Roboam, Primera de Reyes 12:21. Y también era la tribu que tenía la ciudad de Jerusalén en sus límites. Y algo también que es claro es que José y Benjamín eran hijos de Jacob y de Raquel, los únicos hijos. Raquel era la esposa preferida de Jacob. Sabemos que estos hijos, José y Benjamín, eran los preferidos de Jacob. Sabemos por la historia de que José fue sacado de Egipto, fue vendido por sus hermanos por envidia. ¿Y envidia de qué? De que José era el preferido de su papá. Ahora, fue vendido y transportado. Fuera José, ¿quién era el único preferido de Jacob? ¿A quién dejaron al último que se quedara con Jacob? ¿A quién solicitó José que trajeran a Egipto? Aunque no querían porque sabían que era el preferido de su padre. Entonces vemos aquí algo muy importante de Benjamín, era que muy querido. Si José era querido, también Benjamín lo era. Yo no sé si podría decirlo que Benjamín era el corazón de Jacob. Si sacaban a Benjamín, era como sacarle el corazón a Jacob, en ese caso. Por eso es que los hermanos decían, no, ¿cómo te vamos a traer a Benjamín? No es posible. Sería matar a nuestro padre casi, ¿no? Entonces, vemos aquí que Benjamín, la tribu de Benjamín, ocupaba un pequeño territorio en el norte de Judá. También Benjamín era muy importante porque todas las rutas de comercio de Judea y otras tribus, todas pasaban por Benjamín. Así que era un territorio muy importante, muy apreciado, muy especial. Y aquí Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Sin exagerar, era posiblemente una de las
más importantes de las tribus de Israel, donde había este gozo de parte de Pablo de decir: yo soy de la tribu de Benjamín. Entonces, hemos visto aquí 3 de 4 que son por nacencia, o sea, por nacimiento de Pablo. La cuarta, hebreo de hebreos. Esto contrasta a él con los judíos que se adoptaban en la cultura griega, los helénicos. Estos helénicos judíos adaptaban en la cultura griega, trataban de no parecer judíos. Tan es así que de la circuncisión hacían que se volviera a restablecer para poder entrar a los baños y no aparecer como judíos delante de los gentiles. Pero el caso de Pablo fue criado por sus padres como hebreo de hebreos. El Nuevo Testamento, los hebreos son los judíos de Palestina, los que hablan hebreo y arameo, y a quienes les pertenece el idioma y el país de sus antepasados. Y Pablo clama aquí que él es hebreo, nacido de padres hebreos, haber sido educado como hebreo y arameo, y su herencia va mucho más que una circuncisión. Sus genes, su herencia familiar, su crianza, su idioma y el tiempo que él llevaba practicando en la fe hebrea. Él era hebreo de hebreos. Y aquí vimos 4 que son por su nacimiento. Fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Él venía de las tribus de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y después viene a ampliar aquí con respecto a cosas de su elección personal. Esto ya no es por causa de que él era judío, por causa de su elección personal. Son 3 que él la escoge. Primero, en cuanto a la ley, era fariseo. Esta era su convicción. Nosotros conocemos a los fariseos como lo peor. Bueno, los fariseos era una secta, élite en Israel. Se hacían notar por su devoción escrupulosa a la ley de Dios. Estos fariseos no había muchos, había más o menos como cerca de 6,000 fariseos, más o menos, y su nombre significa los separados. Se habían separado a sí mismos de la vida común y de los deberes comunes en la orden de la gente. Pero no solamente eso, sino su meta en la vida era guardar al mayor detalle la ley. La preocupación de los fariseos tenía por guardar la ley, era reflejada. Mateo 23:23 dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley y la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, eran personas que se dedicaban a cumplir la ley a lo estricto en ese sentido. Y Pablo dice aquí que en cuanto a la ley, él era fariseo. La secta es la secta más estricta de su religión. Hechos 26:5 dice: puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Esos eran los fariseos. En contraste con los saduceos eran los sacerdotes, los materialistas, los modernistas de aquellos tiempos, y los herodianos, que tenían ambiciones políticas. Los fariseos habían sido denunciados por la hipocresía, porque no cumplían por completo con lo importante. Dejaban unas cosas por otras. Se preocupaban más por el exterior.
Pero había fariseos sinceros, como el caso de Pablo. Hechos 23:8 dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Los fariseos creían que había resurrección, que había ángel y que había espíritu, aunque los saduceos no lo veían así. También los fariseos, por eso dijo Pablo en Hechos 23:6, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces realmente se declara fariseo de fariseos aquí Pablo. Ahora, estos fariseos eran estrictos por la obediencia a la ley y por su intento de requerir que todas las demás gentes cumplieran con la ley completamente como ellos lo hacían. Sinceramente ellos querían complacer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ejercían un liderazgo para alentar a la nación para observar la voluntad de Dios. Algunos de ellos negaban el acercamiento, sujeción a Herodes, porque iba en contra de la lealtad de Dios. Y algunos eran martirizados por sus creencias. Pero los fariseos se encontraban entre los enemigos inexplicables de Jesús. Se caracterizaban como hipócritas y eran culpables de dos pecados. El primero, su enfoque en las pequeñeces de la ley, ignorando las cosas más importantes, como lo vimos aquí en Hechos 26. Hechos 26. No. Ya me perdí. 26:5. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pero ellos olvidaban realmente de lo más importante: la justicia y la compasión. Y el segundo lugar, error que tenían, buscaban el honor personal a través de ostentosas muestras de piedad en público. O sea, buscaban la gloria, cuando Dios les dijo: esa es toda su gloria, la que van a recibir. Buscaban aparentar delante de la gente y recibir gloria delante de la gente. Ahora, no nos olvidemos que había algunos fariseos que fueron reconocidos como grandes hombres. En Juan capítulo 3 nos acordamos de uno. ¿Quién? Nicodemo. Nicodemo era fariseo. Se acercó a Jesús por la noche en Juan capítulo 3 y después lo defendió delante del Sanedrín en Juan 7, 50-52. También Nicodemo contribuyó con una gran cantidad de especias caras para el entierro de Jesús, Juan 19, 39-40. Y era fariseo. Otro fariseo, José de Arimatea, proveyó el lugar para enterrar a Jesús y atendió su cuerpo después de la crucifixión, Juan 27, 57-60. Y hay otro fariseo, Gamaliel, era un líder fariseo. Él aconsejó al Sanedrín que tuvieran cuidado al juzgar a los discípulos de Jesús, no fuera que se encontrase en conflicto con la voluntad de Dios. Hechos 5, 34-39. Vemos que sí, los fariseos eran muy difíciles, eran hipócritas, pero no todos. Y no todos, porque el fariseo mayor se convirtió, Pablo. Entonces,
Pablo, llamado Saulo antes, él era fariseo y no había forma de que le dijeran que él no lo fuera. Por eso él dice aquí que él era, en el versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, creo que de eso Pablo no tenemos mucho que checar. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo no era solamente un oponente intelectual. Tú podrías decir, bueno, estoy en contra de fulana iglesia o de los sectarios o estos que se están alejando, y nada más. Pablo llevaba su trabajo hasta lo más profundo. Era un contendiente activo contra el cristianismo. Aún en su ceguera hacia Dios, la observación que Pablo tenía de los judíos de sus días, tenía un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Romanos 10:2 dice: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y al no tener este pleno conocimiento, Pablo por eso perseguía a la iglesia de Cristo. Ahora, Pablo nunca se rindió a un servicio mediocre a Dios, ni después de su conversión. Siempre fue genuino Pablo y fue celoso de una o de otra manera. No andaba con medias tintas. Como fariseo era celoso, un partidario tenaz. Fue instigador principal de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Estos fariseos creían que la iglesia de Cristo era una herejía, pero no poseían el celo que Pablo tenía. Había tal consecuencia entre su creencia y su conducta que él creía que los cristianos eran enemigos de Dios. Entonces vemos aquí que Pablo no hablamos de un celo común, sino hablamos realmente de alguien que era seguidor. Y como ejemplo lo podemos encontrar en 1 de Tito. Primera de Tito 1, 13 al 16. Timoteo. Del 13 al 10 dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia por lo que hice, por ignorancia en mi incredulidad. O sea, lo hizo por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para la vida eterna. Entonces, vemos que Pablo revela aquí su propia conducta, de cómo él era por ignorancia, por incredulidad. Pero después dice, no se exalta a él, sino dice: yo soy el primero de los pecadores. Y que Dios lo tocó a él y lo salvó. ¿Para qué? Halló misericordia para demostrar toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer para él en la vida eterna. No se exalta Pablo, sino dice: yo soy un ejemplo. Demostrar celo por Dios es digno de alabanza. Y hay muchos ejemplos. Ese lo pueden revisar en casa. Fines, Números 25, 11, 13, hijo de
de sacerdote de Aarón, de Eleazar. Otro celo, el ejemplo perfecto es Cristo, Juan 2:17. Y también el celo a veces es por causa de una falsa visión que uno tiene de inútil y mortal, como Romanos 12:12, que nos invita a que no nos acoplemos a este mundo, que no nos ajustemos a este mundo. Pero gracias a Dios, Saulo de Tarso, Pablo, fue convertido y demostró que el mismo celo que él tenía contra la iglesia de Cristo, ahora lo tenía a favor de la iglesia de Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Ahora, Pablo no era cualquiera. Como celoso de Dios, había sido instruido a los pies de Gamaliel, un erudito el fariseo. Y en su carta a la iglesia de Gálatas 1:14 dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Nadie puede juzgar que Pablo era un hombre celoso, tan celoso que se involucró en la ejecución de un mártir cristiano, Esteban, Hechos 7, versículo 58. Se convirtió en un ferviente perseguidor de los cristianos, Hechos 8. Demostró a grado supremo de solicitar las cartas para ir a perseguir cristianos a otras ciudades no judías y traerlos para que fueran ajusticiados. Su papel de perseguidor cristiano es el resultado de su celo fariseo. Y este es un ejemplo también para nosotros. ¿Qué tanto celo tenemos para el Señor en nuestra vida? Pues Pablo aquí mostraba que él era, en cuanto a celo, dice aquí, perseguidor de la iglesia. Ahora, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo alcanzó el estándar de justicia que era aceptado entre los hombres de su día en ese momento. Acordémonos que estamos hablando en cuanto a la ley. ¿Ok? En cuanto a la ley, en cuanto al exterior, porque acuérdense que los judíos se basaban ¿en qué? En el exterior, en lo que no tanto en el interior. En cuanto a la ley, era irreprensible, era aceptado entre los hombres de su día, aunque estuviera corto en el estándar de Dios, porque nada más se quedaba en el externo. Debido a cómo la ley era interpretada y enseñada, había aquellos los cuales eran engañados al pensar que eran irreprensibles, como hombre principal que era el rico. ¿Se acuerdan el rico? Lucas 18. Ese pasaje a mí cómo me impacta lo que dice ese hombre. Lucas 18, versículos 18 al 23. Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué contesta aquí este hombre? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Se me hace, ¿cómo decir? Muy orgulloso, muy soberbio. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Entonces, este hombre también se creía irreprensible.
En resumen, si alguien pudiera reclamar agradar a Dios al guardar la ley y las obras de la ley, no había más que Pablo. Él guardaba perfectamente la ley sin problemas. Sabía y practicaba la ley, como lo vimos en Gálatas 1:14. También Pablo decía que él nunca había pecado, aunque después en Romanos 3:23 dice, ¿por cuánto qué? Todos. ¿Y todos lo incluyó a quién? A él, ¿no? Sino que su vida anterior era bien conocida por los judíos. Hechos 26:4-5. Todo el mundo lo conocía a él. No había forma. No podía acusársele sobre infracciones de la ley de Moisés a Pablo. No había forma. Pablo guardaba concienzudamente la ley de Moisés y aún las tradiciones de los padres. Era el ejemplo en la ley judaica. Era excepcional en que no violaba su conciencia. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Aunque dio su voto para que muriera Esteban, pero él tenía la conciencia perfectamente limpia. Dice Hechos 26:9-10 que Pablo decía: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y lo cual también hice. Pablo era muy, muy celoso y respetaba la ley perfectamente. Y dice Hebreos 10:1. Dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no podía hacer perfecto a Pablo. No había forma. Ahora, realmente aquí Pablo a lo mejor consideraría que cumplía perfectamente con la ley por tres cosas muy importantes. Uno, era circuncidado. Eso no hay bronca, no sabemos muy claramente. Dos, algo que respetaban mucho los judíos eran sus reglas dietéticas judías. ¿Se acuerdan quién le dijo a Dios que él no había roto su dieta judaica? Hechos 10. Que Dios le ofreció que comiera y él dijo: no, yo no he roto mi dieta judaica. ¿A quién llamaron para que fuera a predicar a Cornelio? Pedro. Le bajó el manto a Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames ¿qué? Inmundo lo que yo he limpiado. También Pedro era respetuoso de las reglas dietéticas judías. Y otra cosa también que era muy importante para los judíos era respetar muy claramente la observación del sábado y todos los días santos que ellos tenían. Entonces, a lo mejor ante estas tres cosas podríamos decir que a lo mejor Pablo era irreprensible, porque también eso de decir soy irreprensible, híjole, está medio soberbio el asunto. A lo mejor en este caso sí, a lo mejor era Pablo era irreprensible porque cumplía con todas estas cosas externas. Ahora, cuando Pablo dice que él no tenía culpa en su manera de pensar, fue porque no se había encontrado con el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la gente y le dices a la gente: es que eres un pecador? Digo: no, yo soy una buena persona. Todo el mundo piensa que es una buena persona, pero cuando vienes delante del Señor,
ahí es cuando se muestra realmente que no eres una buena persona. Y Pablo, lógicamente, al encontrarse en Hechos 9, en el camino a Damasco con el Señor, en ese momento, como está escrito, Pablo por eso escribió, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces vemos aquí que Pablo ya había visto ya esta situación después de la confrontación con el Señor. Pero antes él era irreprensible. Y por eso se caracteriza en 1 Timoteo 1:15 como el primero de los pecadores. Y después de ver estas características, estas credenciales de Pablo, cualquiera diría: wow, este hombre era un hombre importante. 7 características importantes, credenciales importantes de Pablo, que pesaban tremendamente. No era cualquier cosa. Pero Pablo rechaza toda su confianza en la carne. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Saulo de Tarso, a los ojos de los hombres, era irreprensible. Nadie en la tierra podía señalarle con el dedo nada, ni acusarlo. El hombre a quien Dios escogió para enfrentar a estos obreros malos era el mejor hombre ante los ojos de todos. ¿Habría alguno de ellos que pudiera estar a la altura de Pablo? ¿O que alguien que pudiera pasar por estas 7 ganancias punto por punto como las de Pablo? No había ninguno. Pablo tenía todas estas ganancias. Me hace decir, ¿por qué digo ganancias? Porque la palabra en el griego, la palabra para ganancia es kerdos, y está manifestado como plural. Y la palabra para pérdida es semia, que está considerado como singular. Pablo decía, todas estas ganancias, estos 7 puntos de su credencial judaica, eran ganancia en ese tiempo. Y no había nadie que se lo pudiera quitar. Pero sí él lo consideraba todo esto como una pérdida. Cualquiera de los maestros corruptos estarían orgullosos de proclamar el pedigrí de Pablo. Vean, este hombre sería el ejemplo de todos, para todos los judíos. Vean cómo es Pablo, sean ustedes iguales. Pero Pablo las estimaba como pérdida. No es que por su propio carácter fuera una pérdida, sino que él eligió tenerlas como una pérdida, como algo que era una basura. No porque le hicieran daño a Pablo, porque estas cosas más bien eran cosas para ganar y agradar a Dios por las obras. Cualquiera que no conociera al Señor diría, por mis obras, entonces porque yo hago esto y esto y esto, yo soy esto y esto y esto y esto, Señor, tú me vas a dejar entrar al cielo. Cualquiera así lo diría. Pero Pablo en ese momento dice, no, todo esto lo considero como una pérdida. Y qué importante es esto, que aquí maneja Pablo condiciones bancarias. Ganancia, pérdida. Estas ganancias sería como si tú tuvieras, no sé, 1,000 millones de pesos, y eso lo consideras como una pérdida, como una basura. No servía para nada. Y veríamos aquí al mundo al revés, porque las cosas que son
más importantes, Pablo las considera como una basura. Y las cosas que no son tan importantes para el mundo, Pablo las considera como una ganancia verdadera. La lista de este hombre perfecto hablaba muy claramente de quién era Pablo antes de venir al Señor. Y no estamos hablando de una historia de un mes o de un año en la iglesia judaica. Estamos hablando de toda una vida entregada a Dios de Pablo como judío fariseo. Era algo que era su orgullo. Y aquí es donde yo empecé a un poquito a analizar y pensar. Me hizo ver cuántas cosas nosotros consideramos como nuestro logro mayor. Yo vendí tanto, yo hice tales negocios, yo logré capacitarme en la escuela fulana de tal de la Universidad de Anáhuac, yo logré esto, he logrado esto y el otro, yo he obtenido esto y aquello. ¿Qué dirían los empresarios de sus éxitos en sus negocios? ¿Qué diría un artista que tiene fama y que se enorgullece de todos sus logros, sus obras de arte? Y aquí es donde tenemos que nosotros aplicarlo en nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿De qué es lo que nos orgullecemos nosotros? Y si haces un análisis en nuestra vida de qué nos orgullecemos que pues tenemos una casa, una esposa, unos hijos, tenemos un trabajo, nuestros logros en el trabajo, nos orgullecemos hemos hecho viajes, tengo tales posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, cuando venimos al Señor, todos esos logros que hemos hecho no sirven para nada. Viene ese contraste en nuestra vida, y siempre lo he dicho, pero me gusta mucho. Un día óiganla, la canción de Pilar y Mónica. Estas hermanas cantan una canción, no me acuerdo su nombre de la canción, pero habla de que cuando uno viene al Señor, viene lleno en su mente con muchas cosas importantes. Logré esto, logré el otro. Para mí es importante vestir de lujo, de Liverpool o de X o Y lugar. Es importante que yo tenga una casa aquí y otra allá, que tenga 6 coches, nada más uso uno, pero tengo 6, etcétera, 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 etcétera. Dice en esta canción que cuando tú vienes al Señor, todo eso que tú tenías en tu mente se vacía. ¿Por qué? Porque automáticamente ya no tiene valor para el Señor. Y ahora tu mente se debe llenar con las cosas que son eternas, las cosas que son valiosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar en nuestra vida cómo es que estamos nosotros. Nos estamos basando en nuestras credenciales. Aquí no son judaicas, no somos judíos, aunque dicen que por mi apellido, siendo de familia judía o algo así, o árabe, no sé qué. No somos judíos, pero tenemos unas credenciales. ¿Cuáles son nuestras credenciales? ¿Y qué es lo que vale ahora? Y si hacemos una evaluación de nuestra vida en lo espiritual, dirías, ¿qué es lo que ahora te llena?
cuáles son los logros. Y como en una canción oía, cuando estemos delante del Señor, ¿qué vamos a hacer con nuestras coronas? Se las vamos a lanzar al Señor, porque toda la obra en el Señor es de Él a través de nosotros. No es algo que nos podamos orgullecer y vanagloriar nosotros. No es algo que yo logré construir esta iglesia del Faro. No, porque todo esto es la labor del Señor. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluar en nuestra vida qué es lo que yo tengo como ganancia y qué es lo que yo debo de hacer. Y el objetivo principal que tengo yo que hacer ahora es servir al Señor en todo lo que yo haga y darle la gloria a Él, porque al final Él es el que va a recibir todos los triunfos y todo lo bueno, no nosotros. Cuando entreguemos nuestras coronas, van a ser para el Señor, no para nosotros. Evaluemos, hermanos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estás haciendo tú individualmente para el Señor, y ahora basémonos en buscarle la gloria a Dios y darle las mejores credenciales a Dios de nosotros como siervos. Que todo lo que teníamos antes logrado lo consideremos como pérdida para ir hacia la ganancia con el Señor Jesús Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta exhortación para que nosotros valoremos lo que ahora estamos haciendo. Que tú, Señor, nos ayudes a vivir en santidad, a ir en pos de ti, a buscarte y a adorarte, y que te sirvamos, Señor, en lo que tú quieras que hagamos, y que compartamos del Evangelio y que más gente venga a ti, Señor. Ayúdanos a darte la gloria y la honra. Queremos ser tus miembros, Señor, tus brazos. Queremos ser quienes abracen a los inconversos para que ellos vengan a ti, Señor. Queremos ser tu boca que comparta tu palabra con ellos, Señor. Queremos ser tus oídos, Señor, para oír las necesidades de los inconversos y cómo podemos ayudarles con tu palabra, Señor. Queremos ver los ojos tuyos, Señor, para ver a estas personas que necesitan de ti, Señor. Obra en nosotros y ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, a que todo lo que ahora hagamos sea ganancia para ti, Señor, no para nosotros, sino para ti, Señor. Úsanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias.